Muy buenos días, amada iglesia. Gracias por acompañarnos hoy domingo en nuestro servicio de celebración, en nuestro culto, pues en donde alabamos, glorificamos a nuestro Dios, le adoramos también y pues también recibimos su palabra, sus instrucciones, ¿no? Las cuales pues nos invitan a conocerlo y al mismo tiempo pues nos invita también a conocernos a nosotros mismos, a que salga a la luz aquellas cosas que necesitamos renunciar, aquellas cosas que necesitamos desarraigarlas de nuestra vida, ¿verdad? Pues bien, vamos a continuar en esta mañana con nuestras enseñanzas relacionadas con el Sermón del Monte. Pues vamos a continuar eh, con el capítulo 7, ya que estamos predicando. Así que vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tu presencia, dándote gracias, Señor, y nos acercamos siempre, como dice tu palabra, con un corazón agradecido. Gracias por cada una de las cosas que haces en nuestra vida. Sobre todo, Señor, gracias por cada circunstancia que nos es adversa, en la cual, pues, simplemente, Señor, permite que nosotros salga a la luz nuestra fe, salga también a la luz nuestra fidelidad a ti, Señor, que salga a la luz también nuestras debilidades eh, en momentos en que a veces las pruebas son tan duras, Padre Santo. Te damos gracias porque también esas pruebas nos invitan pues a madurar, a reflexionar, a corregir muchas cosas en nuestra vida. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Y gracias también por todas las cosas buenas que nos das. Gracias por tu protección, gracias por tus cuidados, gracias también por tu gracia. Gracias por Jesucristo, Señor. Bendito seas, Padre Santo. En el nombre de Jesús, pues te damos gracias. Y te pedimos que tengas el control total de todo lo que hablemos en esta mañana, que sea tu Santo Espíritu, pues ministrando lo más profundo de nuestro corazón y que nos lleve a un entendimiento de tu palabra y al mismo tiempo, pues que nos lleve a cambios de actitud en nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, dijimos que vamos a estar predicando en esta mañana, o vamos a continuar con las enseñanzas del Sermón del Monte. La semana pasada, pues estuvimos hablando sobre las enseñanzas de Jesús relacionadas con pues la regla de oro y con las dos puertas, ¿no? En donde nos presenta dos puertas para llegar a Dios, una ancha y una estrecha, y nos invita a entrar pues por la puerta estrecha. Y lo que vamos a predicar en esta mañana, pues nos advierte que no todos los que afirman pertenecer a Dios y hablar por Él, en realidad, pues dicen la verdad. Cuando nosotros nos encontramos pues en la encrucijada de la decisión de tomar por ingresar por alguna puerta, pues debemos recordar que el camino verdadero que lleva a Dios es estrecho y el camino falso pues es espacioso. El camino verdadero tiene realmente pocos seguidores, en cambio el camino falso tiene muchos seguidores. En los versos o en los versículos que vamos a ver hoy, Jesús está advirtiendo que a medida que nos esforcemos por atravesar la puerta estrecha y reconocer ese camino angosto que lleva a la vida, pues Jesús nos advierte y nos dice, cuídense de quienes nos pueden engañar. Así como existe pues una puerta engañosa y un camino engañoso, también hay predicadores, también hay maestros engañosos que señalan la puerta ancha y promueven ese camino. La puerta ancha pues tiene profetas falsos parados delante de esa puerta, tratando de hacer entrar pues a la gente por el camino engañoso e impidiéndoles llegar por el verdadero, por el verdadero camino. Vamos a leerlo
está en Mateo, en el capítulo 7, los versos del 15 al 20. Y Jesús nos dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Pues bien, en esta mañana vamos a hablar entonces sobre los falsos profetas. Jesús empieza con una advertencia, pues indicándonos guardaos de los falsos profetas. Pues bien, ¿qué es un profeta? Un profeta verdadero, pues es un portavoz de Dios. Él fue comisionado por Dios y lleva el mensaje de Dios a los hombres. Ese es un profeta. Podemos entonces, pues, concebir de que el falso profeta es alguien que se ha designado, pues, a sí mismo como una persona que, aunque pretende proclamar la verdad de Dios, realmente proclama su propia mentira. La palabra usada en el original para los falsos profetas es pseudo profetas, similar a la palabra pseudo hermanos, que está en todos los evangelios, pseudo apóstoles, que nos habla la segunda epístola de los Corintios, pseudo maestros, que nos habla pues la segunda carta de Pedro, pseudo habladores, ¿no? Que son los mentirosos, en donde pues lo podemos ver en Primera de Timoteo, los pseudo testigos también, pues en Mateo, en este libro en el capítulo 26 lo podemos ver, y los pseudos cristos también, esto lo podemos ver también en Mateo 24. En cada caso, pues pseudo significa falso o fingido. A lo largo de toda la historia de Israel hubo muchos profetas que afirmaban hablar en el nombre de Dios, pero en realidad lo hacían del suyo propio. Vamos a leer pues cómo encara este problema el profeta Jeremías en el capítulo 23, los versos 16 y también el verso 21. La escritura nos dice en el verso 16, Jeremías 23, 16, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, abran visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Y en el verso 21, un poco más adelante, dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pues bien, entonces hay personas que son falsos maestros, que no son llamados por Dios, ni tampoco pues transmiten el mensaje de Dios, sino hablan de lo suyo propio, ¿no es cierto? Ahora bien, desde la misma manera que ocurrían en los tiempos del Antiguo Testamento, ocurría también en los tiempos de Jesús y hoy también pues ocurre. Siempre ha existido un mercado para los falsos profetas, siempre. La Biblia lo resalta. ¿Por qué? ¿Por qué existen los falsos profetas? Porque la mayoría, mi querido hermano, no quiere oír la verdad. Prefieren escuchar lo que es agradable, lo que es adulador, aunque sea falso y peligroso, sobre lo que es desagradable y de repente poco lisonjero, aunque sea cierto y útil. Los falsos profetas enseñan mandamientos de hombres a los que pretenden pues elevar esos mandamientos a nivel de la palabra de Dios. La advertencia de Jesús
pues debe ser como un eco que se repite continuamente y nos avisa de esos falsos profetas, con los que con su influencia pues tratan de extraviar egoísta y maliciosamente a los hijos de Dios. Cristo nos advierte que una de las principales razones que nos impiden buscar la puerta correcta y el camino correcto son justamente estos falsos profetas con sus falsas enseñanzas. Jesús no solamente pues nos advierte sobre los falsos maestros, sino que también va y nos indica el rasgo principal de estos falsos profetas. Porque nos estaba advirtiendo que es difícil distinguir a estos falsos profetas, por cuanto pues se presentan con una apariencia que induce a confusión. Vienen con vestidos pues de ovejas, es decir, con vestidos de lana. ¿Por qué señala esto? Y es que el vestido de oveja, el vestido de lana, era el vestido habitual de los verdaderos profetas. Ellos se vestían así, en contraste pues con la opulencia de los vestidos de los ricos del pueblo. Entonces ellos así, vestidos humildemente, proclamando que tenían un mensaje de Dios, inducían pues fácilmente al engaño, obteniendo lo que ellos se proponían. Entendamos bien la descripción que da Cristo del falso profeta. Menciona que viene vestido de oveja, pero interiormente es un lobo rapaz. Veamos la descripción que Cristo hace del falso profeta en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, el verso 11. Y dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea, la descripción que hace Cristo aquí sobre el falso profeta, que tiene 2 cuernos como semejantes a un cordero, sugiere que estos tienen pues como objeto darle la apariencia de bondad y de mansedumbre, lo cual le viene muy bien pues en su papel de un personaje religioso, lo cual se hace evidente pues por su designación como profeta en el verso 20 de ese capítulo 19 de Apocalipsis. Su verdadero carácter se revela pues en su forma de hablar, ya que hablaba como dragón, dando a entender que detrás de él está el poder del verdadero dragón, quien es Satanás. Entonces, si vemos y comparamos con lo que dice Jesús ahora en Mateo y lo que acabamos de ver en Apocalipsis, en estas 2 ilustraciones, Jesús destaca pues la esencia interior del falso profeta y obviamente está en conflicto con la manifestación exterior. La intención destructiva de las operaciones de estos obradores de maldad es indicada pues por la palabra que Jesús usa para describirlos y les dice que son como lobos rapaces. Los lobos, pues con sus fuertes quijadas, con sus agudos colmillos y su astucia diabólica, atacan, toman y matan su presa sin ninguna misericordia. Eso es lo que nos está revelando, pues cómo actúan los falsos profetas. Este adjetivo de lobos rapaces, ese adjetivo de rapaces, enfatiza pues su codicia y su crueldad. Está relacionado con el verbo arrebatar o agarrar. El lobo pues arrebata, quita, arranca. Y esta palabra, arrebatar y codiciar, describen pues a individuos
extorsionadores. Las enseñanzas de estos falsos profetas no corresponden, pues, al camino estrecho que lleva a la vida. No exhortan a un compromiso con Cristo, sino exhortan a que tengan un compromiso con la religión. No buscan una comunión, ¿no?, con Dios, sino una adaptación al sistema religioso que ellos tratan de establecer. Los falsos maestros, mi querido hermano, no están lejos de la iglesia, sino están dentro de la iglesia. No solamente vienen a la iglesia, sino que también salen de la iglesia. Pablo advirtió a la iglesia de Éfeso que cuidasen el rebaño, porque dentro de ellos mismos saldrían hombres que hablarían perversidades para llevar tras ellos a los creyentes. Vamos a leerlo. Está en Hechos, en el capítulo 20, los versos del 28 al 30. Y dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, la advertencia es clara. Bien, es necesario indicar la diferencia entre un verdadero y un falso profeta. Y está pues en la orientación de su mensaje. El profeta de Dios habla de tal manera que quienes lo escuchan siguen a Jesús. Por ejemplo, Juan el Bautista decía: este es el Cordero de Dios, señalando a Jesús, que quita el pecado del mundo. Y en el verso siguiente dice que unos discípulos inmediatamente siguieron a Jesús. Y es que el profeta, el verdadero profeta, el profeta de Dios, habla de tal manera que quienes lo escuchan siguen a Jesús. En cambio, el falso profeta procura que las gentes dejen a Jesús y más bien le sigan a él. En ocasiones dividen a la iglesia, mi querido hermano, mi querido hermano, en aras de un espiritualismo que no es espiritualidad. Hay quienes hablan en el nombre de Dios, hablan al pueblo de Dios, pero sabes, no proceden de Dios. Muchos falsos maestros parecen ser sinceros. A causa de su sinceridad, pueden pues engañar fácilmente a otros. Si son tan engañosos, entonces la pregunta es: ¿cómo podemos identificarlos? Lo más frecuente, mi querido hermano, es que muestran sus verdaderas intenciones por lo que no afirman, por lo que no dicen. Ahí están sus verdaderas intenciones. Por ejemplo, omiten en sus enseñanzas la divinidad de Jesús, omiten en sus enseñanzas la expiación sustitutiva, omiten en sus enseñanzas la depravación y la perdición del hombre, omiten en sus enseñanzas la realidad y el castigo por el pecado, omiten en sus enseñanzas el destino del infierno para los incrédulos, omiten en sus enseñanzas la necesidad de arrepentimiento, omiten en sus enseñanzas la humildad, la sumisión a Dios, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque el hablar de ello incomoda a mucha gente. Entonces, a fin de llevar a cabo, pues, su engaño de una manera eficaz, estos líderes ficticios
llevan vidas morales vidas morales en una vida aparente. Aparentan ser lo que no son. Tienen ojos de adulterio porque no se cesan de pecar y tienen un corazón habituado a la codicia. Los motiva su deseo de obtener ganancias deshonestas. Su falsa fe no puede refrenar, pues, su carne no regenerada, por lo que la verdadera sensualidad de estos esclavos de corrupción a menudo pues, se vuelve conocida. Es evidente por la avaricia que explotan a las personas con palabras fingidas. Un falso profeta siempre hace el trabajo de la iglesia para beneficiarse, para llenarse sus bolsillos, para satisfacer su propia codicia, su ego, su prestigio y obtener poder, influencia y reconocimiento a sí mismo. Los falsos profetas procuran que los creyentes vivan experiencias y sentimientos subjetivos, pero no afianzados sólidamente en la palabra de Dios. Eso mismo que se producía en los tiempos de Jesús se produce continuamente, pues, en la historia de la iglesia. En esta época también tienen parte, pues, un conjunto de mercaderes que comercializan con Cristo por medio de libros, en radio, en televisión, en grabaciones, en iglesias, en conferencias, en seminarios, en cruzadas y otros varios medios que empacan y venden el Evangelio en formas muy parecidas al modo en que de repente pueden vender un automóvil o un jabón en los mercados. Son verdaderos, pues, insinceros de la palabra de Dios que la corrompen para sus propios fines. Entonces, Jesús pues avanza también y nos indica la marca identificatoria de los falsos profetas. Porque si es difícil reconocer al falso profeta por su vestido, ya que se puede confundir con la apariencia de un verdadero profeta, y también por otro lado, es difícil distinguirlos en muchas ocasiones por su mensaje, porque aunque es verdad, no, no predican pues el evangelio completo, pero en esos momentos en que hablan, parecen que dicen la verdad y que incluso el mensaje se ajusta a la verdad bíblica. Entonces es difícil distinguirlo, tanto por su apariencia como también por lo que están hablando. Entonces, la distinción, Jesús pues lo indica claramente que está reflejada en sus obras, en su comportamiento, en su vida personal. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Podemos mencionar pues algunos comportamientos de los falsos maestros. En primer lugar, son orgullosos. Quizás sea el fruto más visible. Se consideran los más capaces, los más fieles, los más conocedores de la palabra. Son instrumentos en manos de Satanás para dividir la obra de Dios. Buscan ansiosamente partidarios de sus propias ideas para que le sigan ciegamente y que le obedezcan. En sus mensajes enfatizan lo que les conviene para poder asentar su propia ideología. Casi siempre ocurre que estos falsos maestros atraen tanto a los incrédulos declarados como a los creyentes nominales y los creyentes carnales. ¿Por qué? Porque los inducen a entrar pues por la puerta ancha. Apelan al hombre natural
y evitan con cuidado cualquier cosa que sea ofensiva, pues, a la naturaleza orgullosa y caída del ser humano. No, no hay que hablar del pecado. No, no hay que hablar de que somos depravados, que tenemos una inclinación hacia el mal. No, no hay que hablar de eso. Se preocupan por ser seductores, agradables y de no ofender a nadie. Otras veces relajan su enseñanza a los oyentes a lo que ellos quieren oír, no a lo que Dios quiere que oigan. Les preguntan, ¿de qué quieren que les predique? ¿De qué quieren hablar? Mas no tienen esa relación con Dios para que les dé el mensaje que el pueblo necesita. Predica lo que les satisface a los oyentes para poderlos ganar, pero no para ganarlos a Cristo, sino para ganarlos para sí mismos. Entonces, ante esta situación, debemos tomar en cuenta las recomendaciones que nos hace el apóstol Juan. En primera de Juan 4:1 nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Nos está advirtiendo que debemos probar a todo espíritu. Y es que existía y existe el peligro, pues, de dejarse influenciar por los seductores. Los maestros, mi querido hermano, se dividen en dos grupos en razón de las dos esferas espirituales en las que se encuentran. El Espíritu de Dios, que mora pues en el creyente, y el espíritu diabólico que controlan a los falsos maestros. De ahí pues el origen, ¿no?, de examinar toda enseñanza para ver quién es el que controla, o el Espíritu de Dios que controla al verdadero profeta, o los espíritus diabólicos, ¿no?, que gobiernan al falso profeta. Debemos pues examinar la enseñanza, y al examinar determinaremos pues qué es lo que controla la vida de ese profeta, o el Espíritu de Dios o los espíritus diabólicos. También Jesús va y también quiere resaltar algo muy importante, que es la verdadera naturaleza de los falsos profetas. El Señor enfatiza pues su enseñanza en el verso 17 y dice que hay un árbol bueno que lo es porque se establece en una buena raíz. Es un árbol de buena condición, por tanto el fruto que produce también es un buen fruto, literalmente un fruto de buena calidad. Indudablemente, pues mi querido hermano, que Dios es bueno. Solo puede llevar buen fruto aquel que está establecido, que está injertado en Cristo. Solo el pámpano que está en él es el que lleva fruto de buena calidad, agradable a Dios. En contraste, pues, con el árbol bueno está el que lleva malos frutos. ¿Y por qué lleva malos frutos? Por la misma razón que hemos mencionado. Es decir, el fruto es malo porque el árbol es malo. El énfasis que utiliza el verbo en el griego tiene que ver con un árbol echado a perder. Entonces, ese árbol que está echado a perder, obviamente no puede llevar buen fruto, sino que dará fruto malo, producirá malos frutos, por cuanto la condición del árbol es malo. Entonces, podemos afirmar claramente que la verdadera naturaleza del falso profeta no es buena, sino es corrupta y mala. Si la predicación y la enseñanza no está dirigida a resaltar la cruz,
entonces pues es corrupta y es mala. Si la mente pues está orientada a las cosas carnales y no a las cosas espirituales, entonces es corrupto y malo. Si su apetito es la codicia, entonces su fruto es malo. Si su ética y conducta está orientada a lo terrenal y lo mundano, entonces su naturaleza es mala y corrupta. Un profeta que solamente predica y se ocupa de lo físico y mental es corrupto por el hecho de mentir y engañar a la gente. No proclamar ni ministrar toda la verdad, sino verdades a medias, es mostrar la naturaleza corrupta y mala. Predicar y enseñar la salud en términos espirituales y seducir a la gente a dormir espiritualmente, entonces eso lo hace corrupto y malo. Hacer pensar a las personas que están bien con Dios y no resaltar el pecado, la santidad, el juicio y el amor de Dios, entonces eso también es ser corrupto y malo. La verdadera naturaleza del falso profeta no es bueno. No importa lo que él u otros puedan pensar. Simplemente su naturaleza es mala y corrupta. En el verso 18, nuestro Señor resalta la necesidad de observar la conducta de los maestros para reconocer su procedencia y la dimensión de su enseñanza. Jesús también va mucho más allá y también nos habla sobre el futuro de los falsos profetas. Que el destino de los malos, esto es de los falsos maestros, esos están sentenciados por el Señor, con una expresión semejante a la que utilizó Juan el Bautista cuando él estaba en su ministerio. Vamos a Mateo, el capítulo 3, el verso 10, y dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Nuestro Señor Jesús, pues en el Sermón del Monte, en estos versículos que acabamos de leer, nuestro Señor reitera lo mismo. Y dice, todo árbol que no produce fruto, bueno, es cortado y echado al fuego. El juicio divino, mi querido hermano, caerá sobre los engañadores. Los que anduvieron por el camino ancho terminarán en el lugar destinado para ellos, el cual es el fuego eterno. También Jesús resalta un aspecto importante, y es que el fruto delata a los falsos profetas. La enseñanza de nuestro Señor Jesús sobre los falsos maestros, sus acciones y sus consecuencias, pues concluye con una nueva reiteración y dice, de modo que por sus frutos los conoceréis. Está resaltando, miren qué tan importante es mirar el fruto de la persona aquí quien enseña. Todos nosotros como creyentes debemos prestar atención tanto a la enseñanza como a la conducta de quien enseña. El libro de Hebreos, mi querido hermano, nos exhorta a recordar que los líderes de la iglesia, nos invita a recordar a los líderes de la iglesia, pero vinculados la enseñanza con su conducta. Vamos a leerlo. Está en Hebreos, en el capítulo 13, el verso 7. Y dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. En este versículo te está pidiendo que consideren el modo piadoso que llevaron
hasta el final de sus vidas. La conducta de estos hombres evidenciaba pues que estaba de la mano con su fe, ya que esa fe motivaba sus acciones. A los creyentes pues no se les mandaba a imitar a los líderes, sino a la fe de ellos. Igualmente pues ahora, en el Sermón del Monte, Jesús llama a sus oyentes a una consideración sobre la conducta, el fruto que se manifiesta pues en la vida de los que se presentan como maestros. Es muy importante esto, que examinemos muy claramente, que veamos el fruto de la persona que nos enseña. ¿Qué conclusiones podemos alcanzar en el mensaje que hemos hablado en esta mañana? Si queremos, en primer lugar, si queremos mantenernos alejados del camino espacioso que nos lleva a la perdición, entonces debemos guardarnos de los falsos maestros. Ahora bien, los falsos maestros se van a levantar entre nosotros. Comenzaron a hacerlo, pues en los días de los apóstoles, y en ese tiempo se sembraron las semillas del error. Han aparecido en toda la época, ¿no?, de la iglesia y seguirán apareciendo. Y debemos estar preparados para enfrentarlos y también ser vigilantes. Guardaos de los falsos profetas es una advertencia que siempre debemos tomarla en cuenta. Hay miles de personas dispuestas a creer cualquier cosa en el ámbito de la religión, con tal de oírlo de alguien que haya sido ordenado por el ministro, como ministro. Oh, mira, él sí, él es su pastor, él ha sido ordenado por tal, o pertenece a tal denominación, hay que escucharlo, ¿no? O sea, muchos están dispuestos a escuchar a cualquiera que haya sido ordenado como ministro, pero olvidan que los pastores, los líderes o clérigos, mi querido hermano, se pueden equivocar, tan igual como los que no recibieron ninguna orden religiosa. ¿Por qué? Porque simplemente son infalibles. No son infalibles, perdón. Simplemente no son infalibles. Sus enseñanzas deben siempre pesarse en la balanza de las escrituras. Se les debe escuchar y creer siempre que su doctrina concuerde con la Biblia. Pero si se desvía, aunque sea un poquito, deberíamos desecharlo. Debemos siempre ponerlos a prueba a los maestros a través de sus frutos. Porque la buena doctrina y una vida santa son las señales de los verdaderos profetas. Quiero terminar diciéndote lo siguiente. ¿Cuál es la mejor defensa contra la enseñanza falsa? ¿Cuál es? Pues es muy sencilla. Es muy sencilla, pues la mejor defensa es el estudio regular de la palabra de Dios, en donde tú pidas en oración todos los días a nuestro Dios que a través de su Espíritu te enseñe. Cuando hay un descuido en la palabra de Dios, cuando hay un descuido en el estudio de la Biblia, pues ese es lo que hace a tantos ser una presa fácil para el primer falso maestro que escucha, porque se descuidaron de las Escrituras, se descuidaron de hacer un estudio de las Escrituras. ¿Contra qué puedes comparar la enseñanza que tú recibes si no has leído las Escrituras? Siempre
me acuerdo mucho que predicaba aquí en la iglesia y también en las misiones. Y siempre les decía lo siguiente: ¿cuántos años tienes en el Señor? Y hoy te digo lo mismo. ¿Cuántos años tienes en el Señor? 5 años, 6 años, 10 años, 15 años. ¿Cuántos años tienes en el Señor? Y ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces has leído la totalidad de la Biblia? Te aseguro que los dedos de la mano alcanzan. Y es que muchos no le dan importancia a la lectura de la palabra de Dios. Hay cosas que realmente uno lo lee y no los puede entender. Pero si tú oras y buscas de Dios y te esfuerzas por hacerlo, el Espíritu de Dios te va a conceder el poderlas entender. Y si tú tienes un conocimiento de las Escrituras, pues cuando escuches un predicador, pues tú lo vas a contrastar. Revisarás las Escrituras, te acordarás, el Espíritu te hará acordar dónde lo leíste y revisarás. Lamentablemente, pues hay falsos maestros porque hay un público oyente que no conoce la verdad. Sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros y que nos redarguye continuamente de pecado, de justicia y de juicio. Continuamente. Pero sabes, al no tener comunión con el Señor, no escuchas lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Cada vez que escuches un mensaje que no está relacionado con la sana doctrina. ¿Por qué? Porque no te has incentivado esa relación íntima que debes tener con Dios a través del estudio de su palabra. Te invito a reflexionar. Debemos estar atentos a las falsas enseñanzas. Pero lo que hoy nos ha enseñado nuestro Señor Jesús es que simplemente no solamente se trata de escuchar el mensaje, sino que también pues debemos contrastarlo con las Escrituras y con el estilo de vida de la persona que nos enseña. Siempre tiene que tener una armonía lo que uno predica, lo que uno enseña, ¿no? Con el estilo de vida de uno. Y roguemos a Dios porque así sea. Todos somos falibles. Todos podemos errar. Pero sabes, una cosa es hacerlo deliberadamente, con el propósito de encauzar a la gente a que entre por la puerta ancha, por el camino ancho, en donde no haya restricción, que se viva, pues que en tu vida incluyas al pecado, no hay problema, con tal que pues en tu mente está o que proclames a Jesús. Pero eso no tiene nada de Jesús y no es el camino correcto, mi querido hermano. Reflexionemos sobre esto y centrémonos pues en las enseñanzas que hoy hemos aprendido. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esa advertencia que tú nos haces y que siempre debe estar latente en nuestro corazón. Guardaos de los falsos profetas. Y es muy clara la enseñanza que nos das en esta mañana, Señor. Porque no solamente nos estás advirtiendo de los falsos maestros, no solamente nos estás diciendo tengan cuidado con los falsos maestros, sino que también nos das
el, el rasgo principal de estos falsos profetas, que se van a vestir exteriormente, que van a tratar de agradarnos, pero interiormente su corazón es perverso y malo. También nos estás indicando, Señor, de que estos falsos profetas hay un modo de poderlos identificar y es por sus frutos. Por sus frutos, Señor. Y también nos haces ver la verdadera naturaleza de estos falsos profetas, que es corrupto y es mala. Señor, pues sabemos también el futuro de estos falsos maestros y aquellos que los siguen. Señor, oramos justamente por ellos. Oramos por aquellas personas que de repente decidieron ser falsos maestros o enseñan incorrectamente y viven engañados. Yo te pido que tu Santo Espíritu pues pueda redarguirlos, no solo a ellos, sino también a los seguidores, aquellos que se han dejado engañar. Señor, que toque su mente y su corazón para que vuelvan a ti, Señor, y que entren por la puerta estrecha, por el camino angosto, que ese es el que nos lleva a la salvación. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, siempre les decimos, tomemos en cuenta lo que hoy hemos aprendido y vivámoslo, reflexionemos sobre esto. La importancia, mi querido hermano, de conocer las Escrituras para poder discernir la enseñanza que recibes. Amén. Bien, les terminamos diciéndoles que hasta el día miércoles vamos a seguir recibiendo pues sus donativos de productos no perecibles que nos permita pues atender a aquellos hermanos de la iglesia que están pasando necesidad y también para poder atender a las ollas comunes. Mi querido hermano, pues tenemos la oportunidad de poder pues servir, la oportunidad de mostrar misericordia, la oportunidad de compartir lo que Dios buenamente nos da. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos.